Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta. No tenía ni 7 meses de haberme casado cuando a él lo acusan de haber cometido un fraude. Todavía no había violencia familiar. Cambió. ¿Tú llegaste? Yo llegué de luna de miel. Ajá. Y a mí me lo cambiaron. O sea, a mí me lo cambiaron. Le juré que yo me iba a quedar hasta que él saliera, para que no se matara. Como por 100 pesos actuales, te podían mandar picar. O sea, te picaban en la yugular para que te desangraras. Entonces, era un lugar muy peligroso. O sea, me está platicando y estoy viendo una película, me está dando, nada más de ver la escena, me está dando miedo a mí. Me pegaba contra la pared, me trataba de ahorcar, pero me dejaba respirar lo necesario y otra vez y así. O sea, tortura. Sí. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No. Una cifra impactante es que en el mundo, 1 de cada 3 mujeres o ha vivido violencia familiar o la va a vivir. Y tristemente en nuestra querida América Latina y entre los hispanos en Estados Unidos las cifras son aún más grandes. Romper el círculo de la violencia es algo muy difícil, pero es posible. Y hoy justamente tenemos a una mujer muy valiente que logró, después de años de vivir esta violencia, salir de ahí y ahora se dedica justamente a compartir su historia, a dar conferencias, incluso escribió este libro que se llama El día que decidí ser libre. Ella está con nosotros, nos va a compartir su historia, así que este podcast es un podcast muy amoroso, va a ser de un contenido fuerte porque vamos a aprender mucho a través de la experiencia de alguien más. Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, con nuestro hermoso público que está aquí en vivo, listo para aprender y crecer. Episodio 260, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Conductora, escritora y conferenciante internacional, Loretta Valle vivió una terrible historia de violencia familiar. Atrapada en una relación tóxica, durante 16 años navegó a través de la violencia física y psicológica, hasta que un día decidió buscar la llave de su propia libertad. Autora del libro El día que decidí ser libre. Hoy viene a contarnos su testimonio y a decirnos cómo es posible salir de un círculo de violencia y darle un nuevo significado a tu vida. Loretta Valle está en el podcast. Un aplauso para una mujer valiente, una mujer hermosa, una mujer que ha decidido darle sentido a una vivencia dolorosísima para ayudar a la gente. Loretta, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario. Yo creo que este podcast va a ser muy sanador y muy orientador para todas las mujeres y para todos los hombres, porque el tema de la violencia familiar con las mujeres también es un tema que nos afecta a los hombres. Mi mamá vivió violencia familiar y fue el dolor más grande que tuve en toda mi vida, que yo decía, ¿cómo quisiera regresar el tiempo para que esto no hubiera pasado? Obviamente no se puede hacer eso, lo que se puede es aprender en el aquí y en el ahora. Así que Loretta, gracias por ser ahora activista y obviamente queremos conocer tu historia, queremos que nos cuentes cómo empezó todo esto. ¿Empezó la relación de novios? ¿Te casaste? ¿Te viste venir esto? ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos. Empezó, yo lo conocí a él cuando yo era recepcionista de una casa de cambio, ¿no? Okay. Mi papá me había dicho, estudias o trabajas, pero haces algo. ¿En qué ciudad vivías? ¿No? Aquí en la Ciudad de México. Ciudad de México, ok. En la Ciudad de México. Y la verdad mi papá como que juró que iba yo a decirle, no quiero trabajar, porque a mí siempre me enseñaron que las mujeres no deben de trabajar. ¿Tu casa? ¿Cómo era tu casa? A ver, un patriarcado total. Ajá. Y vengo de una familia sumamente tradicional, ¿no? En donde las mujeres no debíamos de trabajar. Wow. O sea, no es que me dijeran en mi casa, no deben de trabajar, pero mi mamá siempre quería trabajar y mi papá le decía, pero ¿qué te falta, mi amor? O sea, ¿qué te falta? No te falta nada, ¿para qué quieres trabajar? Entonces esa fue como que la enseñanza que yo siempre tuve, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo ya estaba, pues tenía yo ahí 17, 18 años, me empezó a decir mi papá que qué quería hacer yo en la vida. Y yo le decía que quería ser actriz. Y Ajá. Mi papá me dijo, no vas a ser actriz. Aquí en esta casa no hay mujeres de cascos ligeros. Él tenía como una idea errónea, ¿no? De esta profesión. Y yo pues a fuerza quería la actuación y no me atrevía a decir que no. No me atrevía a decir eso. Entonces me dijo, pues ni modo, o estudias o trabajas. El trabajas, ¿no? Como que, algo que me diera miedo. Y entonces yo le dije, ok, trabajo. Uh-huh. Y me metí a trabajar. Y él nunca pensó que lo iba a hacer. Pero duré muy poquito tiempo. Ahí conocí, pues a un hombre 8 años más grande que yo, Ajá. divorciado.
Bueno, eso me dijo en ese momento, pero estaba en trámites de divorcio en realidad. Okay. Pero yo le creí todo, ¿eh? Sí. O sea, él me dijo exactamente lo que yo quería escuchar y yo le creí absolutamente todo. Lo conozco y cuando nos hacemos novios, lo mandan a trabajar a Tijuana, Baja California. Y pues la distancia, pues la verdad que como que nos calaba hasta los huesos, ¿no? Y el teléfono, y ser novia de teléfono o novia de una vez al mes que veas al novio, pues no lo conoces bien, la verdad. Y ahí todo iba bien. Todo iba bien. No, bueno. No había rasgos de violencia. Cero. A ver, ahí él era así como que, imagínate que pones en la licuadora a Felipe con Iron Man y no es guapo, pero todo lo demás lo tenía. Te trataba bien, era atento. Todo, lindo, cariñoso, atento, familiar. No tomaba, según yo, alcohol, ¿no? Ajá. No tomaba, o sea, súper lindo. ¿Conociste a la familia de él? Ahí va. Okay. Oye, ahí va. Okay. Sí la conocí a la familia luego, ¿eh? Luego me quiso presentar a todo mundo, pero no era él bien aceptado en la familia. Okay. Él como que era el rechazado, pero entonces yo decía, ay, pobrecito, no lo quieren en su casa, ¿no? Pobrecito. Y pues bueno, ya conocí a la familia y demás, y un día me pide matrimonio, pero por teléfono. Estando en Tijuana, ¿se había ido a trabajar? Él estaba en Tijuana y yo en Tampico. Okay. Porque mis papás, para que yo tronara con él, me mandaron a Tampico con un tío y dijeron, bueno, pues como que se le va a olvidar haciendo otra cosa. Y no se me olvidó. Entonces me pide matrimonio y le dije luego que sí. Le dije, sí, quiero casarme contigo. No teníamos un año de novios para este tiempo, ¿eh? Le dije, sí, me quiero casar contigo. Y entonces, pues empezamos a planear la boda. Mis papás. Medio a ciegas la cosa, ¿no? No, medio a ciegas, totalmente a ciegas. Te digo que novios de teléfono. Sí, ¿hace cuántos años fue esto? Híjole, yo tengo 53 y ahí yo tenía 19. Imagínate sí. nada más. Pregunto eso porque no había Facebook, no había Instagram, no era que no. A ver, no, eran cartitas y te tenías que esperar. Te tenías que esperar a que llegara el cartero y te tenías que esperar para todo, ¿no? Sí. No había nada de estas cosas. Entonces, sin conocer mucho, pero tú dijiste, de aquí soy. Yo dije, de aquí soy y voy a ser. Y aparte, o sea, yo sentía que había llegado mi príncipe azul, ¿no? Claro. Y dije, sí quiero casarme. Entonces mi papá puso el grito en el cielo y de repente mi mamá le dijo, oye, pues aguas, bájale porque si no la vamos a perder. Entonces mi papá le empezó a bajar y como que medio aceptó, ¿no? Entonces planeamos la boda, pero en realidad la planeé yo porque él estaba en Tijuana, planeé la boda. Él era divorciado, como ya te había dicho, entonces ahí ya estaba divorciado, ¿eh? Entonces yo me fui al tribunal eclesiástico porque para mis papás era importantísimo que yo me casara por la iglesia. Por la iglesia católica. Sí. Entonces yo me fui al tribunal eclesiástico acá en la Ciudad de México y cuando llegué había alteros de casos para mandar al Vaticano y entonces yo fui y hablé con el padre. Algo que tengo es que soy necia y cuando quiero algo lo consigo. Entonces me fui, hablé con el padre y me fui a trabajar con el padre. Le dije, yo me vengo de voluntaria. Y me iba todos los días de voluntaria para que pudieran acelerar los procesos. Y yo no sabía que el padre, al ver mi interés, mandó el caso al Vaticano. Y entonces se pudo anular el matrimonio. Porque una causal, que ojo, para todos los que nos están escuchando, el padre que los casó, o sea, que casó al papá de mis hijos y que casó a la primera esposa, no tenía autorización. Porque él estaba enfermo, el que sí tenía autorización, entonces el matrimonio siempre fue nulo. Okay. O sea, nunca estuvo el matrimonio registrado ante el Vaticano. Okay. Entonces me casé por la iglesia. Y pues yo dije, yo voy a ser la más feliz del mundo. Me fui a Tijuana a vivir y no tenía ni 7 meses de haberme casado cuando a él lo acusan de haber cometido un fraude. ¿En qué trabajaba él? En una casa de cambio. Casa de cambio, sí, súper común en la frontera. Así es. Él era el director de una casa de cambio. Okay. Y lo meten a la cárcel, al pueblito de La Mesa. ¿Y de esos 7 meses todavía no había violencia familiar? En los primeros 7 meses ya no era el príncipe azul que yo había creído. Cambió. ¿Tú llegaste? Yo llegué de luna de miel. Ajá. Y a mí me lo cambiaron. O sea, a mí me lo cambiaron. Llegué yo a Tijuana y pues tú te has de acordar, ¿no? Del Baby Rock. Sí, soy de Tijuana, de ahí de la discoteca de moda en ese momento, que no sé si exista. Había un Ovidio de Cadenero. Sí, y entonces, ¿te acuerdas? Sí, pues Ovidio lo vio desde lejos. Según él, no tomaba, no iba a antros, no nada. Casi se quedaba a ver Piolín, ¿no? Sí. En los viernes en la tarde. Y lo ven en la discoteca. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Ah, sí? Pásale. Pasa. Y yo así de, ¿qué
onda, no? Y le dicen Bien la mesa, la mesa de siempre, y yo como que la mesa de siempre, ¿no? Y la botella y todo, y resulta ser que había sido juez del concurso de camisetas mojado antes de irse a casar conmigo, antes de... Sí, en serio, o sea, entonces yo llegué y dije, bueno, aquí ¿qué está pasando? Entonces desde el principio empecé yo como que ver cosas que no, yo no lo conocía así, ¿no? Sí. Pero yo le echaba ganas. A mí me habían dicho en la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte te separe, y yo le echaba ganas, ¿no? Claro. Y yo decía, a mí me dijeron esto y yo le echo ganas, y yo le echo ganas. Pero pues bueno, las cosas no iban como muy bien, que digamos, tampoco estaban terribles, pero no iban muy bien. Yo le seguía echando ganas cuando lo acusan de haber cometido este fraude. Y en la casa de cambio. En la casa de cambio, sí. Lo acusan por un fraude multimillonario y lo meten al pueblito de La Mesa, al Cerezo, que estaba en el condado de La Mesa, allá en Tijuana. Sí, el centro de readaptación social llamado El Pueblito, es una cárcel. Así es. Y lo meten a la cárcel. Lo meten tú 7 allá. meses recién casada. ¿Y qué sentiste? ¿Qué pensaste ahí? Pues me quería morir, o sea, se estaban llevando el amor de mi vida, ¿no? O sea, entonces yo me quería morir y mis papás, yo les hablé a mis papás y mis papás me mandaron ayuda, mi mamá se fue luego, mi papá empezó a conseguir abogados y demás, pero a mí también me querían meter a la cárcel porque decían que, ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Decían que yo trabajaba allá y que también me querían meter a la cárcel. Eres cómplice del que delito. Ya era, exactamente. Yo jamás trabajé con ellos, nunca en mi vida trabajé. Yo me dedicaba a hacer la limpieza y la comida en la casa. Yo era ama de casa. Una ama de casa tradicional, sí, digamos. Yo era ama de casa. Entonces, pues no. Mi papá dice que me traigan a la Ciudad de México para que a mí no me vayan a encarcelar. Yo no me quería venir, pero me vengo a la Ciudad de México yo, y mi mamá se queda allá con los abogados y a mí me decían, ya va a salir. Pasaba un día y pasaba 2 días y no salía, y yo compré un boleto y me fui. Hice una maleta y me fui. Porque a mí me dijo, el papá de mis hijos me dijo, ama César Martínez. Y me dijo, César, yo no puedo soportar vivir esto solo, entonces vente conmigo, porque si no me voy a matar, me voy a drogar. Está en la cárcel. En esa cárcel, en ese momento, se podía uno meter a vivir ahí con los reos si uno quería. Por eso le decían el pueblito de La Mesa. Era como un pueblito, era como una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Entonces había de todo absolutamente. O sea, si tú eras esposa o familiar del sentenciado, ¿tú te podías ir a vivir a la cárcel, al pueblito? Sí podías. Así, o sea, hacías tu maleta, te formabas y entonces pedías permiso al director, pedías permiso ahí adentro y te déjame pasar, y entonces ya te quedabas ahí adentro. ¿Te metían en la celda o eran casitas o eran celdas? Le decían carracas. Las carracas eran como tipo celdas, ¿no? Como cuartitos, o sea, no tenían barrotes, tenían puertita y también barrotes para que no te robaran, pero eran cuartitos chiquitos, eran departamentitos, eran hasta dúplex, los maicerones. Nunca en mi vida, ¿habían escuchado ustedes eso? Nunca, ni en una película había visto o escuchado yo de esto. Pues hay una película de Hollywood que tiene esto. Que la filmaron allá adentro. En el pueblito. En el pueblito de La Mesa. ¿Existe ese lugar? Sí. No. El lugar ya no existe. Lo desmantelaron en el 2011. Ok. Bueno, entonces volviendo al tema, después, llegas al pueblito y dices, yo me voy a ir a vivir con mi marido ahí. ¿No te dio miedo irte a meter a vivir a la cárcel con...? Me dio terror. Yo tenía 21 años en ese momento. Dios, o sea, me dio terror llegar yo solita con mi maleta en el aeropuerto. Cuando le dije al taxista que me llevara ahí, al pueblito de La Mesa, volteó y me dijo, ¿a dónde? Y le digo, al pueblito de La Mesa. Y me dice, señorita, ¿está usted segura? Y le digo, sí. Y me dice, yo creo que se equivocó. Y me dice, ¿va a ir usted sola? Y le digo, sí. Y entonces ya me dejó el taxi ahí, me bajé y estaba la fila así larga, con todas las señoras para la visita conyugal. Es que esto es una película, o sea, nos está platicando y estoy viendo una película, me está dando, nada más de ver la escena, me está dando miedo a mí escuchándolo. Sí. A mí me temblaban las piernas. Me tembla, porque aparte yo sola, o sea, me fui solita. Entonces yo no sabía ni a dónde iba bien ni nada, no sabía nada. ¿Llegaste y qué pasó allá adentro? Pues la revisión, ¿no? Primero te digo que me formé y la revisión, que fue lo primero que fue muy fuerte para mí, ¿no? Cómo revisan a las mujeres, porque te revisan en todas partes por si no traes drogas. Entonces, pues la revisión y todo, y luego ya que pasé la revisión de todas las cosas,
pues tuve que ir a la oficina del director y entonces ya el director me dio el pase para que yo pudiera tener acceso a donde estaban los reos. Entonces ¿Y yo... tú ibas a poder entrar y salir de ahí, supongo? Sí, pero ¿qué crees? Le juré. ¿De qué? Le juré yo a él, a César. A tu esposo. Ajá, al que era mi esposo, le juré que yo me iba a quedar hasta que él saliera. Se lo juré, para que no se matara. O sea, él te dijo que se iba a matar si tú no te quedabas a vivir con él en la cárcel. Así es. Entonces yo le juré que yo no me iba a salir de ahí. Entonces yo fui con todas mis cosas preparadas. Digo, una maleta, porque no podía llevar más de una maleta. Pero yo fui con una maleta preparada para quedarme ahí. Y pues... ¿Tus papás sabían eso? ¿La familia sabía lo que estabas haciendo? Se enteraron ya que estaba yo allá. Porque pues me salí. Me salí. Por supuesto que mis papás no estaban de acuerdo. Me salí, yo compré el boleto y yo me salí porque yo sabía que no me iban a dejar. Yo lo sabía, ¿no? Entonces ya les avisé cuando ya no podían hacer nada. Sí. Ya no podían hacer nada y yo ya estaba allá. ¿Y cómo fue la vida ahí en el... ¿Cuántos años te ibas a quedar ahí? Los que fueran necesarios. Afortunadamente nada más fueron 9 meses. Pero en ese momento no sabías. Yo no sabía. Entonces llegas, entras, le juras que te vas a quedar, estás en la cárcel, ¿y qué pasa? Pues la vida es muy complicada allá adentro, ¿no? O sea, mi papá nos compró una carraca para que pudiéramos tener en dónde vivir. Porque si no tienes dinero, en ese momento tú comprabas las carracas y te daban hasta título de propiedad. Imagínate, o sea, los maicerones, en serio, o sea, los narcotraficantes te daban el título de propiedad de tu carraca. O sea, dentro de la cárcel te vendían una propiedad. Sí, para poder tener un techo. Entonces, si tú tenías dinero, podías comprar una carraca, pero depende, como aquí, depende para lo que te alcanzara, ¿no? Chiquita, o así chiquititita o muy grande. Había hasta dúplex. Había carracas hasta dúplex. Pero no te vayas a imaginar así como que... ¿Quién las vendía? Los maicerones que le decían así a los narcotraficantes. ¿Que vivían allá adentro también? Sí, y ellos entraban y salían. Tenían su vida adentro y su vida afuera. Eso ¿Sí? es una película. Sí, es una película. Esto es una serie, Sí. la puedo ver en Prime, en Netflix. O sea, Sí. viviste una película y no muy agradable. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, ¿compraron una carraca? Sí, y pues bueno, aprender a vivir allá adentro, ¿no? Afortunadamente teníamos dos, digamos, como escoltas, ¿no? El venado y el tiburón. Es que es peligrosísimo, era peligrosísimo vivir allá adentro. Entonces te mandaban picar, así le decían, con un picayelos, literal, como por 100 pesos actuales te podían mandar picar. O sea, te picaban en la yugular para que te desangraras. Entonces, era un lugar muy peligroso. Había prostíbulo, había escuela, biblioteca, tienditas de víveres, ¿no? O sea, como tienditas, así como la tiendita que vas a la esquina a comprar papitas. Había tienditas, había restaurancitos de hamburguesas, de hot dogs, de birria. O sea, podías contratar gente de seguridad que te protegiera. así es. La gente ahí adentro estaba ávida porque le dieras un trabajo para poder comprar cosas. Porque en realidad ahí adentro los que mandaban eran los maicerones y lo tenían controlado absolutamente todo, hasta la concesión de gas. Y tenían adentro también sus laboratorios de drogas y de todo. Entonces por eso estaban allá adentro Cuando felices. viste todo eso, ¿no dijiste qué hago aquí? Me arrepiento y me voy y me salgo corriendo de aquí. No. Esa versión de Loretano. O sea, esa versión de Loreta decía en las buenas, en las duras y en las maduras también, en las que sean, pero aquí contigo. ¿Qué era? ¿Estabas enamoradísima o qué era? ¿Qué era lo que...? Yo creía que estaba enamorada. Hoy sé que no. Hoy sé que eso es una visión distorsionada del amor y que es codependencia. Pero en ese momento yo no lo sabía. ¿Pero qué tan fuerte tiene que haber sido para que el miedo natural que a cualquier ser humano nos daría meternos ahí sea más grande? Eso que sentías, que el miedo, aquí me van a picar, me van a matar, estoy aquí en la tierra de nadie. Sí, efectivamente era esto. Yo sentía que sin él me moría. Literal. Tú te le entregaste en cuerpo y alma incondicionalmente. Incondicional. Este hombre, te acompaño en la cárcel, en este infierno, aquí me quedo contigo. Sí, el tiempo que sea necesario. ¿Y qué pasó? Pues mis papás le pusieron ayuda legal porque al verme allá adentro redoblaron esfuerzos porque no querían que yo estuviera ahí dentro. Y yo les dije, yo no voy a salir hasta que él no salga, ¿no? ¿Y él cómo se portaba allá adentro? Divino. Contigo. Divino, otra vez era la reina, la princesita, la linda. Porque si no, ¿quién lo sacaba? Digo, ahora lo veo, ¿no? Sí. Pero en ese momento yo decía, ay, qué lindo, ya me regresaron a mi príncipe azul. Y entonces tus papás como locos a reunir dinero para que legalmente lo pudieran sacar de ahí, que recuperara a su hija. Sí, ¿Y cómo salieron de ahí?
Lograron, o sea, los abogados lograron probar, porque ese fraude, la verdad, no lo cometió. Y aclaro, ese. Ok, ese fraude no. Entonces lograron probar la inocencia de él y entonces por eso logramos salir a los 9 meses. 9 meses después. Y salen de ahí, ¿y qué sucede? Híjole, ¿qué crees? Que yo estaba panzona y yo no me había dado cuenta porque yo estaba flaquísima. Ajá. Entonces estaba embarazada, pero yo no sabía. ¿Te embarazaste ahí en el pueblito? Me embaracé ahí en el pueblito, pero yo no sabía que estaba embarazada, ¿no? Yo, como había tenido hepatitis, entonces me habían quitado los anticonceptivos y tenía yo mi periodo súper irregular. Entonces yo dije, bueno, pues es porque los anticonceptivos los dejé rápido y ya. Entonces salí, estaba yo embarazada de mi primer hijo y mi papá le dio trabajo a César. Mi papá era arquitecto y mi papá en su constructora le dio trabajo a César y poquito a poquito, pues ahí la fuimos llevando, pero él quería regresar al medio financiero. Entonces regresó al medio financiero porque es muy bueno, lo que es el Rey Midas, lo que toca lo convierte en oro. Entonces regresó y empezó a tener muchísimo, o sea, como que estaba con sed de venganza, sí. Quería poder, quería dinero, quería esto y lo logró. ¿Y él contigo cómo era cuando salió de la cárcel? Todavía no, o sea, ¿en qué momento aparece la violencia? Todavía antes de esto, nada. Cuando salimos recién y que mis papás nos dieron casa y eso, seguía lindo. Okay. O sea, seguía como que buena onda, ¿no? Conmigo. Pues no le vale, lo sacaron de la cárcel, le dieron trabajo, o sea, cayó en blandito, lo patrocinaron al 100%. Sí. Pero en cuanto él se cambió al medio financiero, que fue antes del año, antes del año de que habíamos salido, empezó a cambiar otra vez. Okay. Y empezó otra vez a tomar muchísimo, cada vez tomaba más alcohol y la violencia cada vez empezaba más y más y más y pues yo de todas maneras lo justificaba. Pero ¿cuál fue la primera señal? O sea, ¿cuándo sucedió el primer acto de violencia contigo? Es que no fue un acto de violencia así al principio. Como o sea, fue escalando. Fue escalando. Eran palabras, primero insultos, a lo mejor llegaba borracho y entonces yo le decía, oye, ¿dónde estuviste? O lo que sea. Entonces me decía que yo era una tal por cual o lo que sea. Okay. Digo, me insultaba, ¿no? Primero fueron insultos, me decía, estás loca, claro que no, estás inventando, tú eres la única mujer que dice ese tipo de cosas. O sea, me manipulaba. Y entonces... Sí. ¿Quién sabe cómo me volteaba las cosas? Que al último yo le acababa ofreciendo disculpas a él. Okay. O sea, siempre me la volteaba y lograba su cometido de que yo le pedía perdón a él. Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero, como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en @FAViaducto o en Facebook igual, FA Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast. Y después, pues bueno, siguió pasando el tiempo, me embaracé de mi hija y él cada vez escalaba más y cada vez tenía más poder y cada vez tenía más dinero. Y ya cuando nació mi hija, pues bueno, pues ya estaban las cosas de la violencia psicológica muy fuertes, muy, muy fuertes. Y aguanté 16 años. 16 años. 16 años estuve ahí yo aguantando violencia psicológica. Los últimos años ya hubo algo de violencia física, pero violencia física como de película de terror, de que lo que él quería, por ejemplo, me pegaba contra la pared, me trataba de ahorcar, pero me dejaba respirar lo necesario y otra vez y así. La y tortura. otra. Sí, eso es lo que me hacía. O por ejemplo, me vaciaba una jarra de agua fría en la cara para que yo entendiera algo. O sea, ese tipo de violencia. Nunca me agarró para ponerme un ojo morado y eso nunca. Nunca te dio un golpe duro a la cara. Nunca. O sea, era... Patadas,
o eran así las asfixiadas, o eran corretizas, y entonces yo me tropezaba y me jalaba del pelo y me correteaba así, me jalaba por el pasillo, o sea, ese tipo de cosas, y luego me soltaba. Como el gato que juega con el ratón, ¿no? Que lo agarra tantito y lo hace sufrir y luego lo suelta y luego lo agarra y luego lo suelta. O sea, ese tipo de violencia era como más una tortura psicológica. ¿Era siempre cuando tomaba? No. Era en general era cuando tomaba, pero era indistinto, y al último ya llegó un momento en que había veces que pues no llegaba, ¿no? No llegaba, yo estaba súper preocupada, fue infiel muchísimas veces. Uh-huh. Y de repente pues ya las cosas escalaron y escalaron y escalaron hasta que un día sí dije yo, porque siempre me amenazaba con irse. ¿Pero nunca se lo comentabas a nadie o te lo guardabas o le decías a alguien lo que estaba pasando? No le decía a nadie, me daba vergüenza. Eso es clásico. A mí me daba vergüenza porque cuando estás sumida en el círculo de la violencia, uh-huh, tú juras que eres la única que le está sucediendo esto. Y ¿te sentías culpable? Totalmente. ¿Pensabas que eras tú la que provocaba todo eso? Claro, por supuesto. A mí me decía, es que te portaste mal, es que lo hiciste mal. Y entonces por eso yo acababa diciéndole, tienes razón, ¿no? O sea, me manipulaba de una manera tan hábil, sí, que me lograba voltear las cosas, que yo sí acababa pidiéndole a él perdón, wow, y prometiéndole que ya me iba a portar bien y que ya nunca lo iba a volver a hacer. Sí, es que son años y años y años de manipulación y cuando menos te das cuenta ya te controla la mente. Totalmente. Te van erosionando la autoestima, ¿no? Te van haciendo poquito a poquito menos, hasta que tú ya te vuelves un ser, o sea, pierdes la identidad, no sabes quién eres. Yo ya nada más era la mamá de, la esposa de, pero cuando yo ya me sentí súper mal, porque aparte tenía celotipia, o sea, los celos eran enfermos, me acusaba de que todo mundo quería conmigo, o que yo andaba con el chofer, con el escolta, con todo mundo, me acusaba de estas cosas. Entonces yo engordé muchísimo. Yo mido unos 50 y engordé 22 kilos. Porque me protegí con grasa, ¿no? Me protegí para que nadie me viera, para ser invisible. Yo quería ser invisible. Yo llegaba a un restaurante y en lugar de ver al restaurante o lo que sea, yo siempre estratégicamente buscaba ver a la pared. Y cuando llegaba el mesero, ni siquiera me atrevía a voltear a ver el mesero, porque entonces me iba a decir que ya me había gustado, que ya le había gustado o algo, ¿no? Entonces yo le decía a él, a César, qué es lo que yo quería comer para que él me lo ordenara. Yo no me dirigía al mesero. Y eso yo no me había dado cuenta. Yo nunca lo fui haciendo poco a poco. Claro, sí. Y me fui aislando yo poco a poco, porque a mí ya no me gustaba estar con mis amigas, con mi familia, con nadie. Sí. Porque me preguntaban, ¿y dónde está? Yo ya era como la viuda, ¿no? Yo llegaba sola a las bodas, llegaba sola de mis mejores amigas y eso, porque siempre, por ejemplo, en la boda de mi mejor amiga, que yo era testigo y que él sabía que para mí era importante, nunca llegó por mí. Me fui sola y él estaba en Acapulco bailando en una discoteca. Me habló de allá. Entonces, siempre estaba yo sola. Y con miedo, además, viviendo la defensiva. ¿Sí? O sea, ¿cómo le hago para que no me vaya a meter yo en problemas? Y rodeada de escoltas, porque todo el tiempo me traía a mí con escoltas. Pues de guardias estuviste en la cárcel. Esa fue la cárcel realmente, ¿no? Con todo y lo horrible que estuvo el pueblito, esta fue tu cárcel. Exactamente, ¿no? O sea, me traía rodeada de toda esta bola de personas y yo no podía hacer absolutamente nada sin que él se enterara. Entonces sí fue una prisión mental muy fuerte. Claro. Y con la dependencia financiera en él, porque pues él tenía dinero y te tenía... Y tus papás, o sea, nunca le dijiste a tu papá, nunca pediste ayuda. Nunca dijiste, estoy aquí, sáquenme, ayúdenme a salir de aquí. Cuando mi papá se empezó a dar cuenta, al último, porque me decía, es que estás muy rara, es que ¿qué te está pasando? Mi mamá habló con una amiga de ella que es psicóloga y le pidió que platicara conmigo, o sea, ya que mis papás como que estaban empezando a intervenir, porque mis papás siempre fueron muy respetuosos en eso. En ese momento a mi papá le diagnosticaron demencia senil. Entonces, pues tuvo el último microinfarto y lo perdimos mentalmente, digamos, ¿no? Claro. Entonces fue muy complicado porque me sentí yo también sin la figura, no tengo hermanos hombres, tengo solamente una hermana. Entonces yo me sentí como que sin una figura de hombre que me ayudara o que me guiara o que... ¿De dónde te agarrabas durante todo este tiempo entonces? O sea, ¿cómo sobrevivías psicológicamente? ¿Cómo te levantabas ¿Cómo le hacías? En ese momento de mis hijos. Bueno, claro, él los había mandado a estudiar a diferentes continentes, pero pues por lo menos podía yo me escribía mails con ellos. ¿Te los mandó a estudiar fuera? Sí,
Decisión de él. Decisión de él, mandó al hombre a un continente y a la mujer la mandó a otro continente para irlo separando poco a poco de mí, pero yo no sabía en ese momento y yo no tenía el dinero para poder pues ir, o todo le tenía que pedir permiso como si fuera niña chiquita, ¿no? Entonces yo no podía agarrar un avión e irme a verlos porque ¿cómo le hacía? Entonces sí, me agarraba yo de mis hijos y yo era la mamá perfecta, la esposa perfecta, la todo perfecta, ¿no? Y el círculo inmediato de amigos, nadie, bueno, es que dices que veías a poca gente, o sea, nadie se daba cuenta. Algunas sí, pero mis mejores amigas desde niñita me lo decían, pero entonces yo las dejé de ver, porque no me gustaba que me dijeran. No me gustaba, porque me decían, es que por favor, reacciona. Y yo les decía, es que tú estás mal, sí me quiere. O sea, yo estaba cegada, ¿verdad? Negaba, sí. Totalmente negada. Una codependencia horrible. Brutal, sí. Como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es el síndrome de Estocolmo, o sea, vinculación por trauma, disonancia cognitiva, todo lo que adicta a quien te daba el dolor. Sí, pero yo en ese momento ni lo sabía ni lo entendía, ¿no? Claro. O sea, yo creía que así era. Si lo hubieras entendido, no hubieras estado ahí. Exacto. Pero obviamente no sabías. No sabías. Y sabes que cuando tú estás en un lugar así, tú piensas que todos los demás te ven como si fueras una tonta, te juzgan, ¿no? Te juzgan que eres tonta, que no puedes. Y por eso tampoco te acercas a las personas, o por lo menos en mi caso y en el caso de muchas otras mujeres, lo compartimos este sentimiento, ¿no? De que es que todo el mundo te dice porque quieres, estás ahí porque se te da la gana. Y no es cierto, no estás ahí porque se te da la gana, estás ahí porque no sabes qué hacer y porque no entiendes lo que te está sucediendo. Sí, que eso es horrible. Juzgar desde afuera cuando tú no estás tú no tienes esa experiencia de vida ni esa información. Cuando no estás tú ahí, qué fácil desde afuera decir, ay, tú quieres estar ahí. Pues obviamente no. Exacto. Haces lo mejor que puedes hacer con lo que sabes en ese momento. Sí. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿En qué momento el dolor fue tan grave? Me imagino que así fue. Lo que dice tu libro, el día que decidí ser libre. ¿Cuándo llegó el día que dijiste hasta aquí, o de dónde te agarraste, o qué te hizo, o qué pasó? Un día estaba él enojado porque yo le marqué, le dije que ya no soportaba. Él me había pedido el divorcio, me había puesto incluso un abogado, él me puso un abogado para que no, siempre me amenazaba, pero nunca se divorciaba. Y me había puesto un abogado y yo le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro, porque no había llegado como en 3 días. Y cuando llegó súper borracho, en la mañana, me enojé y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy hasta el gorro, ahora sí vamos a divorciarnos. Y le marqué al abogado. Que él te había puesto. Que él me había puesto, amigo de él. Sí, claro. Sí, le marqué y entonces en ese momento había unos teléfonos que eran más grandes que los de ahora, sí, ¿no? Y me lo arrebató y me lo rompió en la mano para que yo aprendiera que no le podía yo marcar a nadie más que a él, de hombres. Y cuando yo volteé, cuando me tenía él así contra la pared que me estaba tratando de asfixiar, yo sabía que no me iba a asfixiar, nada más era, te digo, como tortura. Volteé y en el cubo de luz vi a mi hija llorando, porque había venido de estudiar fuera. Y estaba yo y la vi llorando, se le salió la lagrimita y las muchachas estaban asustadísimas. Todos estaban viendo esto. Todos estaban viendo esto y los escoltas. Mi hija tenía 7 años. Y estaban ahí los escoltas y estaban ahí, o sea, estaban así todos. Y en ese momento que vi a las muchachas, a mi hija, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y en ese momento dije, me imaginé como si mi hija fuera la que estaba ahí con otra persona y dije, no puedo darle este ejemplo a mi hija. O sea, tengo que cambiar. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea cómo le voy a hacer, pero yo tengo que cambiar, ¿no? Y ese fue el momento en el que decidí el divorcio. Y dije, ya han pasado 19 años desde ese día y no... Pero obviamente ese fue el momento, pero ¿cómo lo lograste? Porque te tenías secuestrada, no podías hablar ni con nadie. O sea. Bueno, las muchachas fueron por mis papás porque vivían a una cuadra y bueno, por mi mamá, porque mi papá estaba con lo de la demencia senil. Sí. Entonces mi mamá vino y como que puso orden, ¿no? Mi mamá puso orden, le llamó a la policía. Okay. Y pusimos, o sea, ellos me ayudaron a poner orden y desde ese día... y ya no volvió a entrar a mi casa él, porque aparte la casa era mía, mis papás me la habían regalado a mí, entonces era mi casa, sí, era mi casa. Okay. Las cosas cambiaron en el momento en que tú decidiste, ahora sí,
te ves en tu hija, te viste en un espejo. Sí. Y dijiste, no le quiero dar esto. Y el momento que tú lo decidiste realmente, sí, ahí empezó a cambiar todo. Ahí empezó a cambiar todo. Por supuesto que tenía terror. O sea, no crean que, ay, ya, lo decidí y entonces ya no me dio miedo. No, tenía terror. Hubo momentos en que dije, ¿qué hice? No, es un hombre poderoso, con dinero, con escoltas, con poder. Así es, un financiero reconocido. Entonces yo decía, ¿pero en qué me metí, no? ¿A qué hora me metí en esto? ¿Y por qué me metí en esto? Hubo momentos sumamente complicados, pero pues los resistí, los aguanté y fue una carrera de resistencia y yo hice una red de ángeles, hablé con mis amigas, les ofrecí una disculpa por haberme alejado. Muy lindas, todas me entendieron. Unas primas también adoradas se mudaron conmigo 6 meses a mi casa para ayudarme, para poder estar conmigo, para que no me sintiera sola. Y pues ahí entretejí mi red de ángeles bondadosos y lindos. Empecé retomé la terapia porque ya no estaba, había yo abandonado la terapia, porque mi psicóloga me decía y yo nomás no entendía. Entonces retomé la terapia y empecé un camino de desarrollo personal. ¿Y tus hijos? Mis hijos en ese momento, pues bueno, él lo siguió manteniendo fuera del país. Entonces ahí sí, para que veas, cada vez se fueron alejando más de mí. Estaban en diferentes continentes, como ya te dije, y sí fue una situación complicada, ¿no? Porque yo nada más los veía cuando ellos venían acá a pasar el verano o la Navidad o cosas así, es cuando yo los veía. Y pues sí, ha sido un proceso muy doloroso. He pagado precios altísimos, y el más alto es ese. O sea, no pudiste recuperarlos legalmente, decir, oye, quiero que estén aquí conmigo. Ya en el proceso de divorcio no hubo un juez que te diera la patria potestad, algo. La patria la tenía yo, pero en realidad, o sea, nunca vivieron al 100% ya conmigo, nunca. Y cuando ya regresaron de estudiar fuera, que pues yo estaba ya muy contenta de que ya iban a estar por acá, los dos decidieron vivir con su papá. Wow. Y tengo 13 años, 1 mes, 19 días sin verlos. Sí, eso ha sido el precio más alto que he pagado por mi libertad, pero también ahora te puedo decir que es lo que más me ha motivado para poder estar bien. Porque yo dije, en algún momento de la vida dije, yo tengo que enseñarles a mis hijos a la distancia, ¿no? O sea, yo tengo que convertirme en un ejemplo de vida para ellos. En lugar de que vean una mamá triste, fracasada, que se suicidó, que no sé, ¿no? Tengo que ser una mujer que ellos algún día volteen y que admiren. Y que digan, esa es mi mamá. Y me lo propuse y me quedé sin nada, porque aparte de todo, o sea, vendí la casa, tomé malas decisiones, lo metí en una Sofipo y perdí todo el dinero. O sea, sí, o sea, me llovía sobre mojado. Y sí llegó un momento en que yo me enojé mucho con la vida y yo decía, o sea, ¿qué onda, no? O sea, todo lo que hago me sale mal. Pero mi psicóloga divina me siguió ayudando, aunque yo no tenía dinero. Y me empezó a enseñar muchas cosas valiosas, mi psicóloga, y aprendí lo que es la resiliencia. Yo nunca había escuchado eso. Y me solté del traje de la víctima y dije, quién sé cómo lo voy a hacer, pero sí puedo. Y empecé a hacer galletas, porque empecé a decir, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que soy buena? Y dije, pues soy buena cocinando. Entonces me puse a hacer galletas. Y bueno, empecé a vivir de que vendía yo todo, que si el aretito, que si la pulserita, y pues con eso me mantenía, ¿no? Pero yo dije, los aretes y las pulseritas se acaban. Entonces hacía galletas, me salía a la calle a venderlas y las vendía en Los Altos. Y vendiendo galletas en Los Altos me empecé a hacer bien famosa en la colonia, porque hago galletas bien ricas. Y me empezaron a decir, oye, ¿y no haces algo salado? Y yo a la señora esa vez le dije, sí, claro que sí hago algo salado. Y yo dije, por dentro dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque no tengo dinero para comprar ingredientes, ¿no? O sea, ahorita. Y entonces llegué a tu casa y abrí el refri y me había sobrado chicharrón en salsa verde. Y dije, pues hago un mousse de chicharrón. Y entonces hice un mousse de chicharrón y ¿qué crees? Que se vuelve famoso mi mousse, ¿no?
Si tienes nuevas metas este año, como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso, que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Y ahora regresamos al podcast. Y así empecé poquito a poquito cocinando y me iba al centro de la Ciudad de México y compraba ahí con las personas que importan cosas, compraba joyería y compraba de todo, vendía de todo, joyería, zapatos, ropa, o sea, llévelo y me la pasaba vendiendo cosas y haciendo cosas hasta que logré conseguir trabajo, porque aparte, o sea, no había estudiado nada y cómo iba yo a conseguir trabajo. Entonces, conseguí trabajo en un centro de fotodepilación y de belleza y estoy toda fotodepilada, pero porque practiqué en mí, para no quemar a ninguna clienta, porque ellos me van a correr si yo, entonces yo me fotodepilé todo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué crees? Que me vuelvo una mega pistola fotodepilando y entonces, logré llegar a ser ahí, en poquitito tiempo, logré ser la encargada. Y pues el dueño me empezó a querer mucho y yo le pedí permiso de abrir hasta los domingos y entonces la sucursal se la llevé al number one, a la número 1 y ya de repente me encontré yo pues haciendo cosas que no hacía antes porque yo ya me pagaban por entrenar a otras y así. Y pues poquito a poquito, pero yo dije, yo quiero estudiar, o sea, yo quiero un título porque yo quiero estudiar y yo me quiero superar. Y entonces pues yo dije, ¿qué sé hacer? Porque no me alcanzaba el dinero todavía. Y dije, bueno, pues hablo muy bien inglés. Entonces me metí a estudiar traducción. No me gusta, pero quería un título. Y además de todo conseguí media beca. Y estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y pues logré pasar y ya tenía mi título, ¿no? Y entonces ya con mi primer título dije, bueno, pues ahora quiero ir por más y empecé a estudiar poquito a poquito y mi psicóloga me ayudó a meterme a estudiar al IFAC, el Instituto para la Familia en México, y empecé a estudiar cosas de desarrollo personal y me empecé a adentrar en todo este mundo y poquito a poquito y una cosa con la otra y empecé a hacer banquetitos chiquitos hasta para 10 personas, porque no tenía vajilla para más. Entonces, pero que le puse un nombre bien elegante a mi negocio. ¿Cómo se llama? Se llamaba Loretta Valle, Banquetes Petit Gourmet. Ajá. ¿Verdad? Y entonces... O sea, sacándole una ventaja a la desventaja. Sí, y entonces con las señoras que yo conocía muy ricas así, les empecé a ofrecer el servicio personalizado y empecé a servirles en sus casas. Yo llegaba, te hacía trajes a la medida, o sea, lo que quisieras hacía, ¿no? Te ponía a la mesa, cocinaba, te dejaba la receta impresa para que tú dijeras que tú lo habías hecho. Ah, sí, me contrataban luego, sí, claro. Y yo les decía, tú dices que esto y esto y esto y es, se paraban el cuello, ¿no? Yo hacía lo que tú querías, o si tú querías que yo me quedara y yo sirviera, yo servía. Había un mesero, Marcos, que era mesero de mis papás desde que yo chavita, y entonces le hablaba a Marcos y le dije, no seas gacho, ayúdame. Y entonces él mesereaba mientras que yo hacía, pero yo era hasta lavaplatos, o sea, yo cargaba, yo hacía yo todo. Y tengo la fortuna en ese momento que una editora de una revista va a una cena de estas y dice, ¿quién sirvió esto? Y entonces me hablan por teléfono al siguiente lunes de esta revista y me dicen que me quiere entrevistar. Entonces pues yo voy y me dice, oye, chata, pues ¿qué haces, no? Tú bien. A ver, porque no entendí. ¿Cómo que dejas la receta escrita y cómo que no? ¿Cómo está eso? Y entonces yo, pues sí, yo hago lo que tú... Y me dice, ¿pero a qué te dedicas bien? O sea, y que me le suelto llorando. Y que le digo, es que no sé.
Porque vendo un sistema de nutrición, pero vendo aretes, pero casi saco todo ahí lo que ven. Sí, mira, aquí, llévelo, cómpralo. Entonces le empecé a decir así como a todo lo que me dedicaba. Y divina, de veras que sí hay ángeles en este planeta, porque me dijo, ¿qué tienes que hacer el próximo jueves? Y le digo lo que tú me digas. Y me dice, cancela todo, apártame porque te van a ir a hacer un reportaje porque vas a salir en la revista de julio. Y yo así, wow. Y entonces, sí, claro. Y todavía voltea y me dice, ¿qué presupuesto necesitas para las flores? Y yo no sabía ni qué decirle. Y entonces le dije, en ese momento me acuerdo que le dije, 1,000 pesos. Y entonces voltea y me dice, no, chata, dele por favor a la señora 6,000 pesos, ¿no? Y yo dije, ya comí todo el mes, ¿no? O sea, yo estaba fascinada. Y hicieron un mega reportaje mío que a la hora que lo leí yo dije, pero aquí dice que yo sirvo banquetes para 350 personas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, no? ¿Qué revista era? Mundo Ejecutivo. Era la de mujer. Sí. Sí, lo ubico. Sí, claro. Sí. Yo salí en la de Mujer Ejecutiva. Entonces fue la primera vez, pero con un súper reportaje que yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero yo dije, ni modo. O sea, ahora sí que yo me dije a mí misma, lánzate, ¿no? Y dije, pues ya veré cómo le hago, ¿no? Y ya vi cómo le hice. Y me empezaron a hablar y me empezaron después a pedir talleres. Oye, ¿no das clases de cocina? Y a todo decía que sí. A todo. Y entonces en una de esas que sirvo a unos exembajadores, y con esos exembajadores la señora le caí súper bien y me dijo, oye, ¿tú no das clases de cocina mexicana? Sí. Y yo claro. Y entonces empezaron a juntarme grupitos de señoras, de esposas de embajadores, y les empecé a dar clases de cocina mexicana y entonces me empezaron a pagar súper bien. Y yo decía, wow, de aquí soy, ¿no? Y una cosa me llevó con la otra hasta que de repente ya me estaban hablando. Seguí estudiando, ¿eh? Yo seguí estudié y dije, bueno, pues voy a estudiar protocolo y etiqueta. Estudié protocolo y etiqueta también para poder pues tener autoridad y poder dar clases, ¿no? Entonces estudié locución, conducción, actuación. Estudié de todo lo que podía yo estudiar y trabajaba y yo me enfoqué a superarme. Y entonces empecé con una sección chiquititita de protocolo y etiqueta en un programita de televisión. ¿Y cuál? En Efecto TV, en mujeres de éxito. Ok. Empecé ahí con una sección de 5 minutitos, y me aventaron. Y de ahí, pues imagínate que nada más una cosa te digo a la otra. Empecé a tener ya después en otra cadena chiquititita mi propio programa. ¿Y el libro cuándo llegó? El libro lo escribí en el 2011 porque me caí. Y entonces la psicóloga... ¿Caíste? Me caí de las escaleras, literal, así me resbalé y me fracturé tibia y peroné en 9, placas, tornillos y demás. Ay, Dios mío. Sí, o sea, una caída. La vida me dijo, para, ¿no? ¿Y tú dijiste, escribo un libro? Dije, escribo. Y entonces me puse a escribir y una amiga mía, sin decírmelo, se lo llevó una editora y les encantó y entonces pues resulta ser que me publicaron, pero pues me demandaron, lo tuve que retirar. ¿Quién te demandó? ¿Tú? El papá de mis hijos me demandó. Sí, qué lindo. Sí. Pero yo gané y gané la demanda, gané todo y en el 2019 lo publiqué nuevamente. Y ahorita estoy escribiendo otro. ¿Escribiendo otro? La segunda parte. ¿De este libro? Sí. Misma, o sea, ¿qué parte de la historia viene en el segundo libro? Pues después, porque este justamente termina cuando dejo de ver a mis hijos. Entonces ahora todo lo que viene después, la depilación y todo. Les enseño técnicas, les enseño cuál es la ventaja entre el rayo láser y el pene, el IPL, ¿no? La luz pulsar, todo. No, ya viene tu historia de superación. Ya viene la historia de superación en donde, pues ahora, como lo dijiste al principio, pues ahora soy conductora. Soy productora de mi propio programa de televisión. ¿Cómo se llama tu programa? Transformarte. ¿En dónde está tu programa? En TV Azteca Internacional. Maravilloso. Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias. ¿Y qué más? Pues ya... soy hipnoterapeuta, soy coach transformacional, he creado una propia metodología, sigo estudiando, te digo, muchísimas cosas, estoy fascinada
Y el 27 de octubre cumplo 1 año de casada, de recién casada. ¿Te volviste a casar? Sí. ¡Wow! Sí. Sí. Y ahora sí lo conocimos bien. No. ¿Sabes cuánto tiempo? Oye, dice, me persiguió 6 años. 6 años. 6 años y yo le decía no. Le decía no. O sea, anda con otra persona, yo no, yo estoy muy enfocado en mi carrera. Porque ¿sabes qué dije yo? Dije, hasta que yo no logre ser independiente al 100% en todo, no quiero elegir una pareja. O sea, primero estoy yo conmigo misma, yo tengo que generar mi economía, mi salud mental, mi salud espiritual, mi bienestar emocional, todo. Y entonces el día que yo ya me sienta completa, ese día, desde mi completud, podré elegir bien. Qué hermosa. Sí. Qué hermosa historia. Es una historia de éxito. Esta es la historia de la heroína, tal cual. Y lo que mientras me platicabas tu historia, digo, hay cosas que son evidentes. O sea, siempre has sido un ser humano valioso, capaz, increíble. Lo que pasa es que te habían cortado las alas. Habías permitido que te las cortaran. Habías estado en una jaula de la cual podías salir, pero no te dabas cuenta que podías salir. El día que decidiste ser libre, lo fuiste. Así es. Y de no poder ni hablar con alguien más, empezaste a decir sí a las oportunidades, sí a todo lo que se abría, pero lo más importante es que te dijiste sí a ti. Así es. A ti, a nivel espiritual, emocional, psicológico, te dijiste sí a ti. Y empezaste a vivir, son 2 vidas completamente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Sabes qué hice? Eché los reflectores hacia adentro. Me daba mucho miedo conocerme. No me caía bien, no me gustaba y no sabía quién era. Entonces, cuando yo decidí conocerme, entonces resurgí, renací, me reinventé y me empecé a enamorar poquito a poquito de mí. Oh, qué hermosa. ¿Y qué le dirías, fíjate, desde este lugar de amor, desde este lugar donde Loreta ama a Loreta, qué le dirías a la Loreta más joven que sufrió tanto y que aprendió tanto y que hizo tan bien en la versión de lo que conocía y sin las herramientas que esta Loreta tiene? ¿Qué le dirías desde tu amor y tu compasión a esa Loreta que vivió ese infierno, esa película de terror por 16 años? Que no te preocupes, porque sí lo vas a hacer. Eres divina, nada más que no te has dado cuenta. El poder resignificar mi historia, el poder abrazar a mi niña interior herida, el poder hacerme cargo de ella ha sido maravilloso, maravilloso. O sea, esa niñita herida y yo somos imparables, pero desde que nos integramos, porque yo era como un rompecabezas, ¿no? Con piezas desintegradas, desperdigadas. Y cuando empecé a unir todas estas piezas y empecé a entender, porque yo lo que le decía a mi psicóloga es que sí te entiendo, o sea, la teoría te lo entiendo, pero ¿cómo junto la cabeza con el corazón? O sea, ¿cómo conecto la emoción? Pero pues yo ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre una emoción y un sentimiento, yo no sabía qué era la inteligencia emocional, o sea, yo no sabía nada de estas cosas, yo no sabía lo que era la violencia, ¿no? Para mí la violencia eran golpes, cuando no es cierto, ¿no? O sea, la violencia es muchísimo más que golpes. Entonces, el poder yo entenderme era para mí fundamental para poder recuperar mi poder y entonces transformarme yo y transformar mi realidad. Qué hermoso. Y lo que escucho, y no sé si todos lo percibimos, es que no es que la Loreta de hoy sea la exitosa y valiosa y la otra no, es una sola y las 2 tuvieron que existir para que seas quien eres hoy. Yo sé que todo lo que me ha sucedido ha sido una maravillosa oportunidad. Claro. En el momento en que, como te dije hace rato, solté el traje de la víctima, ¿no? Y que entendí que la realidad es neutra. Claro. O sea, yo le ponía la connotación negativa, ¿no? O positiva. Yo soy quien se la pongo. Entonces, así es la vida. Sí. No era de que ¿por qué a mí? No es porque a mí. Sí. Si todo esto fue ¿para qué a mí? ¿Para qué? Pero a lo que me refiero es que hoy no podrías comunicarte como te comunicas, ni ser quien eres, ni tener tu programa, ni estar en este momento maravilloso que nos estás compartiendo, ni dar tus conferencias, ni ayudar a otras mujeres, ni ser quien eres, si no hubieras vivido esa otra parte. Entonces, aunque fue una medicina muy dolorosa, ¿puedes de alguna forma agradecer lo que viviste? Totalmente. ¿Has llegado ahí? Totalmente. Agradecer y entender
las cosas, ¿no? O sea, yo agradezco porque el papá de mis hijos y mis hijos han sido mis mayores maestros de vida. O sea, se los agradezco infinitamente. Y si esto lo están escuchando, o sea, yo se los agradezco. Les agradezco todo lo que ha sucedido. Y yo ya hice mi ritual, yo ya los liberé, les dije, te libero, te perdono, libérame, perdóname, no me debes nada, no te debo nada. Y así me siento en la vida, viajo ligera ya. ¿Y quién ganó al perdonar? ¿Quién ganó al soltar? Yo. Es el autorregalo más maravilloso. Lo que pasa es que los seres humanos, creo yo, que confundimos lo que es el perdón, ¿no? En general. Y el perdón sí es un autorregalo. O sea, yo perdoné porque yo ya no quería tener este rencor, esta tristeza, todas estas cosas que a mí no me gustaban y que me estaban absorbiendo mi energía y me estaban corroyendo el alma. Entonces, yo ya no quería eso. Y por eso perdoné. Porque entendí que las cosas son como tienen que ser. ¡Qué maravilla! Y ya. ¡Qué maravilla! De veras que siendo hijo de una mamá que vivió violencia familiar, obviamente te escucho tu historia y me moviste 20,000 cosas. Y me imagino que la gente que nos está viendo también, que hay tantas personas que han vivido violencia familiar directa o indirectamente. Y al escucharte, pues es imposible que no se nos remuevan 20,000 cosas, pero me da tanto gusto escucharte. Me da tanto gusto ver cómo te has transformado, que eres un ejemplo vivo de que cuando uno se ama de verdad y uno decide ser libre y decide reinventarse y transformarse y cambiar la historia que se cuenta, se puede lograr reinventar y recrear, co-crear una vida completamente distinta, llena de felicidad y de éxito. Te doy toda la razón. Yo ahora sé que yo soy responsable de todo en mi vida y yo soy la que ha creado una vida plena y maravillosa por y para mí. Y hoy te puedo decir que, bueno, por supuesto que somos seres sociales, ¿no? No es que nos vamos a ir a vivir a una isla, pero yo sé que no necesito a nadie. A la única persona que necesito en específico es a mí misma. Claro. Y amo, Mario se llama mi esposo, amo a Mario, pero no lo necesito. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Y ese amor se vive completamente diferente. Así es. Justamente porque no lo necesitas. Exactamente. Desde esta posición, ¿no? De completud, como te dije, de plenitud, entonces uno tiene la capacidad de elegir bien. Porque antes yo elegía desde este vacío emocional, desde esta falta. Y yo quería que me completaran. Yo quería que me hicieran feliz. Yo quería que me mantuvieran, porque yo no me sabía mantener. Entonces yo quería que hicieran muchas cosas que pues no. Claro. Hoy no dependes financieramente de Mario. No, yo me mantengo solita. ¿A todo dar? Sí. No hay que pedirle permiso a nadie para nada. A nadie. Voy, vengo y hago solita lo que yo quiero, como yo quiero. Trabajo muchísimo, para poder hacer esto, porque tampoco es así de que, ay, bueno, ya. No, pero yo siempre... ¿Te hace feliz trabajar? Feliz trabajando, feliz yendo, viniendo, haciendo, tornando. Y sí, he logrado ser una mujer independiente. ¿Qué consejo le darías a cualquier mujer que pueda estar viendo este programa y que obviamente al verte puede decir, wow, si ella pudo, a lo mejor yo puedo? ¿Qué le dirías a una mujer que la diosidencia hizo que viera este programa y que está ahorita en donde tú estuviste hace tiempo, en un mundo donde no sabe ni qué hacer, no sabe cómo liberarse y tal vez cree que no puede y tal vez cree que esa va a ser su vida para siempre? ¿Qué le dirías? Échate los reflectores hacia adentro, porque realmente tienes todos los recursos adentro para poder salir de esto. Y sí vales, porque muchísimas veces creemos que no valemos, pero todos los seres humanos valemos. Todos, absolutamente todos valemos. Entonces, es muy importante que tú puedas ver, hallar dentro de ti todos estos recursos, para que tú puedas hacer una lista de todas las competencias que sí tienes y decir en qué soy buena. Y así poder empezar a generar tu bienestar emocional, económico, físico, espiritual, sexual, todo. Tú sé tu generador absolutamente de todo, porque el día que seas independiente, que no es fácil serlo, por supuesto que da miedo, ¿no? Pero el miedo es una emoción básica. Entonces, con miedo te avientas y tú dices que sí. Y así con ese miedo y con esa emoción básica, que la pones de copiloto nada más, te avientas hacia tu libertad. Porque ese dicho de que el que paga manda es totalmente cierto. Entonces tú vas a recuperar tu poder a medida de que ya no necesites a nadie en específico para que te dé algo. Y la única que va a generar su felicidad eres tú, porque la felicidad la traes adentro. Nadie más te la va a dar. Qué hermoso. Qué hermoso, y te felicito porque convertiste
lo que en algún momento pudo haberse visto como tu debilidad, lo convertiste en tu superpoder. Sí, así es. Te felicito. Gracias. Y qué honor tan grande conocerte. Ay, gracias al universo porque te trajo aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Qué gusto. Te me metiste al corazón. No, eres un... De verdad. Gracias por existir, gracias por ser quien eres, gracias por ser ese ejemplo. Y ojalá que contagies cada vez más a tantas otras mujeres latinoamericanas que tienen esa posibilidad. Y a lo mejor todavía no lo saben. Y a partir de verte a ti van a decir, wow, yo también puedo ser libre. Claro que sí, porque yo no soy mejor que ninguna otra. Todas somos iguales. Y si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Sí. Gracias. Le damos un aplauso con mucho amor y admiración. Loreta, tu libro y el que sigue están disponibles en Amazon, me imagino, en internet, en tiendas de libros. En Amazon, en tiendas de libros y demás, en versión impresa, digital y audiolibro. Perfecto. Estás en Azteca Internacional con tu programa de televisión. Transformarte, se llama Transformarte, salgo todos los días por las mañanas y los fines de semana en la mañana y a mediodía. ¿Y tus redes sociales? Loreta Valle MX, Loreta es con doble T. Loreta con doble T. Loreta con doble T, sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio. Lo que siempre les pido es que aprendamos algo y lo compartamos. Si estás en YouTube, además de darle like al video, suscribirte al canal, escribe aquí abajo qué fue lo más importante que aprendiste. ¿Qué te inspira? ¿Qué te recuerda? ¿Qué viste? Somos espejos. ¿Qué viste en Loreta que te recuerda algo de ti? Algo se liberó en ti. Escríbelo para que todos aprendamos con lo que escribas, pero para que al escribirlo también aprendas tú de ti misma o de ti mismo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Si estás en cualquiera de las aplicaciones de audio, gracias, 5 estrellas, una reseña positiva y suscribirte al podcast nos sirve mucho. Y aquí el canal de YouTube, si te gustó este video y quieres que más personas lo vean o lo escuchen, pues copia la liga, pégala, recomienda el episodio, porque eso nos ayuda muchísimo a llegarle a más y más gente. Así que gracias de todo corazón y gracias a nuestro público precioso por estar aquí en vivo y aprendamos juntos.